Sean bienvenidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a comenzar con esta enseñanza, con esta predicación acerca de la palabra de Dios. Y vamos a abrir la hermosa, poderosa palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de Mateo. Vamos a ver la parábola del sembrador. Gloria a Dios. Parábola. ¿Qué es una parábola? Parábola es una comparación. Porque Jesús dijo, ¿a qué les compararé? Es algo tomado de la naturaleza o de la vida cotidiana aplicada a nuestras vidas. Sencillo, sencillo. Jesús predicó sencillo para que le entendiera desde el más intelectual hasta el más analfabeta, al que no conoce al que no sabe ni leer, para que le entienda lo que quiere decir Jesús. En estas bellas enseñanzas que Él nos dejó, que Él plasmó en esta bella palabra. Gloria a Dios. Vamos a abrir esto con una oración. Vamos a pedir la dirección poderosa del Espíritu Santo de Dios. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más por ese grande amor que tú nos tienes, mi Señor amado, porque hasta aquí nos has guardado, eterno Dios. Gracias, mi Rey bien amado. Bendito seas. Ahora, poderoso Espíritu Santo, pedimos esa guía, esa guianza tuya, Espíritu Santo, para que podamos predicar tu palabra con denuedo, que cause efecto en los corazones, mi Señor amado. Velozmente que corra tu palabra, Señor, que vidas sean transformadas a través de tu bendita palabra, Señor de la gloria. En estos tiempos difíciles, necesitamos esa transformación, Padre mío. Renovar nuestra mente, renovar, Padre mío, nuestros sentimientos, mente y corazón. El hombre interior se vaya fortaleciendo día con día más y más. Sabemos, mi Rey amado, que separados de ti nada podemos hacer y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas que pone el enemigo, y llevando todo pensamiento, Señor, renueva nuestros pensamientos, renueva nuestro entendimiento, llevando todo pensamiento cautivo, o sea, sujeto a la obediencia al Señor Jesucristo. Gracias, mi Rey bien amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Capítulo 13 del libro de Mateo. El propósito de las parábolas es para darnos una enseñanza. Jesús aquí está hablando en parábolas. La Biblia registra 40 parábolas que dijo nuestro Señor Jesús, de las cuales 19 parábolas van directamente al reino de Dios, comparado al reino de Dios. Esta es una de ellas, comparado al reino de Dios, en la parábola del sembrador. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Capítulo 13, versículo 1. Empezamos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Imagínese el cuadro, imagínese el paisaje. Jesús sentado allá en una barca junto al mar y la multitud en la playa oyéndolo, en la arena. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Es un cuadro muy bonito. La gente atenta a oír la predicación, el sermón de nuestro Señor Jesús. Qué hermoso fue ese momento. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está Jesús predicando, diciendo esta parábola.
Aquí está señalando cuatro grupos, cuatro tipos o diferentes formas de corazón que hay en la vida del hombre, los cuatro tipos de corazones que hay. Aquí el Señor, sabemos que la semilla, obviamente sabemos que es la palabra de Dios, la semilla. El sembrador es Él, el mismo Jesús. Él vino a sembrar desde la cruz, Él vino a sembrar su semilla, la palabra de Dios. Aquí Él vino a sembrar y Él habló la palabra, Él predicó a multitudes. Ahora, el predicar la palabra de Dios no quiere decir que todos van a creer, no quiere decir que todos se van a convertir al evangelio de Jesús. Al mismo Jesús dice que le seguía mucha gente, le seguían multitudes, pero no todos creyeron. Y es lo mismo hasta el día de hoy. Por eso Él hace diferencia aquí de estos cuatro grupos, los cuatro tipos de corazones que hay, y los compara con un terreno también, que nosotros sabemos que somos tierra, porque somos polvo y al polvo volveremos. Así que esta semilla, el Señor Jesús la siembra en nuestro corazón, y depende de nosotros si nuestro corazón está abierto, si nuestro corazón es esa tierra fértil donde reciba esta preciosa semilla, esta preciosa palabra, para que podamos dar fruto, que no endurezcamos el corazón. La palabra de Dios eso nos dice, nos compara el Señor también con terrenos, nos compara con árboles. O damos el fruto bueno o damos el malo, porque Él mismo nos dice que nos compara con árboles. Si damos buen fruto o damos mal fruto fruto amargo o fruto dulce, agradable para Dios. Pero eso depende de nosotros. Gloria a Dios, ya no depende de Dios. El sembrador tira la semilla. El Señor nos compara con árboles. La Biblia dice allá en Isaías 61:3, cuando dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quiere decir que nosotros somos esos árboles donde el Señor sembró, y ahora depende de qué fruto vamos a dar. Él pone aquí los cuatro grupos diferentes, los cuatro tipos de personas que hay en esta tierra. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora el mismo Jesús, allá en el versículo 18, Él explica la parábola. Él explica la parábola porque dice la palabra de Dios en el versículo 10. Vamos a ir primero al versículo 10, antes de ver lo que el mismo Jesús nos explica la parábola que Él mismo dijo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Por eso hay mucha gente que aunque lea la palabra de Dios una y otra vez, no le puede entender. Tiene que ser el bendito Espíritu Santo de Dios que venga a abrirnos el entendimiento para que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, lo que es de la carne, carne es, y de lo que es del Espíritu, Espíritu es, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que el hombre natural no puede entender estas cosas de Dios porque son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos que tener el corazón abierto a Dios, sensible a las cosas de Dios, para que venga esa revelación poderosa. Aquí la palabra de Dios es lo que dice en parábolas. Les hablo. Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo,
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Quiere decir que unos, al oír la palabra de Dios, endurecen más su corazón. Endurecen más el corazón porque cuando oyen la palabra de Dios no la pueden entender y ni quieren saber nada tampoco. Son indiferentes a la palabra de Dios. Son los que dicen, todas las religiones son iguales y todos son iguales. Generalizan en todo porque el corazón está duro, es tierra dura. Con que venga esta lluvia de la bendita palabra de Dios, no puede abrir el corazón, no puede ablandar esa tierra dura para que entre esta poderosa semilla y germine y dé fruto a su tiempo, al 30, al 60, al 100 por uno. Gloria a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 26. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Es un grande privilegio, es una bienaventuranza, gloria a Dios. Quiere decir dichosos sus oídos porque oyen, sus ojos porque ven. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuántos justos, cuántos profetas en diferentes generaciones han existido y no vieron lo que nosotros vemos, ni oyeron lo que nosotros oímos acerca de la palabra de Dios? Bendito sea el Señor. Y luego viene Jesús mismo, Él explica la parábola del sembrador. En el versículo 18 empieza diciendo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estos son los que también oyen la palabra de Dios, porque Jesús mismo lo profetizó allá en Mateo 24:35, cuando dijo: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y en Mateo 24:13 nos dice que esta bendita palabra, esta poderosa palabra, va a ser predicada en todo el mundo. Note que no dice que va a ser creída, va a ser predicada, pero no todos van a absorber esta bendita palabra. No todos van a creer a la palabra de Dios, muchos la van a rechazar. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Viene el maligno, el malo, el enemigo. Aquí se refiere a Satanás, que él es el que dice que arrebata lo que fue sembrado en el corazón de la persona cuando oye la palabra de Dios. Pone muchas excusas, pone muchos pretextos y muchas preguntas. Cuestionan mucho. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es convertirse al evangelio de Jesús, no quieren dejar el pecado, no quieren dejar lo que según ellos es lo bueno. Pero la Biblia dice que hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Qué bueno estuvo este baile, qué buena está esta cerveza, es lo que dice. Isaías nos dice, hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. La palabra de Dios dice, no, eso no es para mí. Estos son los que oyen la palabra de Dios, no la entienden, viene el maligno. Aquí dice Jesús, vinieron las aves, que representa al demonio, a sus ángeles, que vinieron las aves y arrebatan lo que fue sembrado en el corazón de esa persona. Por eso, aunque oiga y oiga una y otra vez la palabra de Dios, endurece su corazón y no puede dar fruto. El segundo grupo en el versículo 20 dice la bendita palabra de Dios: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aquí está hablando más de lo emocional. Mucha gente que sí oye la palabra de Dios, oye predicaciones, oye sermones, alabanzas inclusive, pero dice, qué bonito estuvo esto, qué bonito sermón, sentí muy bonito, pero no quiere cambiar su estilo de vida. Su estilo de vida sigue siendo igual,
porque la palabra de Dios eso dice, al momento la recibe con gozo, emocionalmente. Por ejemplo, tenemos en la Biblia el ejemplo del apóstol Pedro, cuando le dijo a Jesús, Señor Jesús, contigo hasta la muerte. Él se dejó guiar más por lo emocional. Debemos tomar en cuenta también que Pedro en ese momento todavía no tenía la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y humanamente nosotros también podemos ser emocionales, pero la palabra de Dios va más allá de lo emocional. Lo emocional es parte de nuestra integridad, es el del hecho, lo emocional, pero lo sabemos por la palabra de Dios que lo emocional lo tenemos en el alma. La palabra de Dios va más profundo todavía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, todas las ideas, los pensamientos, los sentimientos que tengamos, todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Así que sabe nuestros pensamientos, sabe nuestros sentimientos, pero nos da la libertad de que nosotros escojamos, nos da libre albedrío, de que dice, ahí está la semilla, ahí está mi palabra, ahora depende de nosotros que recibamos esa palabra. Dice, al momento la recibe con gozo, sabemos que es el primer paso, pero muchos se quedan ahí en eso, solamente en lo emocional, no van más allá al espíritu del hombre, al corazón del hombre, del que habla Pablo también, del hombre interior, sino se queda en el alma, solamente en lo emocional, y la vida y su vida sigue siendo la misma. No hay transformación, no hay cambios en sus vidas, porque al momento, dice, la recibe con gozo. Fue esta semilla plantada entre pedregales, no había mucha tierra, dice la palabra de Dios, y nació pronto, salió pronto la semilla, la plantita salió, pero cuando vino los rayos del sol, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando viene la adversidad, dice, entonces dice, se apaga, se muere, no da fruto esta plantita. Igual es en las personas. Cuando vienen las pruebas, entonces dice, no, esto no es para mí, esto está muy duro, no, me iba mejor antes que ahora que estoy viniendo a la iglesia, o que estoy leyendo la palabra de Dios, ahora que voy a una célula, ahora que me junto con los hermanos, ahora me está yendo peor. Esos son los que reciben al momento con gozo, pero es de corta duración. Eso dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que su bendita palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y eso es lo que nosotros le pedimos a Dios, que quite de nosotros el corazón duro y que nos dé ese corazón sensible a Él, sensible a las cosas del Espíritu Santo de Dios, sensible a sus promesas, creerle a Dios en todo lo que dice su palabra, sin ponerle excusas, aunque no le entendamos, pero le obedecemos. Es lo que nos dice Jesús. Porque obediencia quiero, dice la bendita palabra de Dios, más que sacrificio. Decir, cuestionar a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Obediencia quiero, más que sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocausto. Esa es una de la oración grande, del anhelo de nuestro Señor Jesús. Padre, que te conozcan, Padre, y que conozcan a tu Hijo amado, a quien tú has enviado. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A Él nos heredó esta bendita palabra, estos 66 libros nos dejó para que lo conozcamos a Él. Padre, que te conozcan, ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de los salmos, a través de los evangelios, a través de su bendita escritura. Vamos a conocer el carácter de Dios, y ese es el anhelo de Dios, que vayamos creciendo. Que no nos quedemos estancados en un mismo nivel, que vayamos creciendo, que no quede solamente en lo emocional,
que vayamos más allá todavía de lo emocional para que podamos dar fruto y que el fruto permanezca. Es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando Él dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, el que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar conectados a Él, conectados a la vid verdadera. Conocer la voluntad de Dios quiere decir que todos los días, diariamente, debemos de tener comunión con Dios Todopoderoso. La comunión con Dios es estar pegado a la vid verdadera. Para conocer la verdadera voluntad de Dios, tenemos que tener comunión con Dios, estar conectados a la vid verdadera para que podamos llevar fruto en abundancia y que el fruto permanezca, y fruto agradable para nuestro Dios, que no nos quedemos solamente en lo emocional. En el nombre de Jesús, yo bendigo a todos aquellos que no se quedan solamente en lo emocional, que hacen un esfuerzo para seguir adelante, que hacen un sacrificio, porque eso es lo que dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente. O sea que va a costar trabajo, porque lo bueno cuesta. Lo que le dijo a Josué: nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas, no solamente conocerlo en la mente, tener el conocimiento de la palabra, para que lo guardes y para que lo hagas. Es vivir la palabra, hacer la voluntad de Dios, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, esos son los requisitos, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es la palabra de Dios. Esos son los que van más allá de lo emocional, los que la semilla no cayó en el corazón duro, en el corazón que solamente dice la palabra de Dios, había poca tierra, y las piedras que habla ahí, que nació entre pedregales, las piedras representan las excusas, representan los problemas de la vida, representan las tribulaciones. Esas son las piedras que dice que se secó porque no había mucha profundidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en el versículo 13-21 de Mateo, nos habla de otro grupo. Dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, es lo que representan los pedregales, o la persecución a causa de la palabra, luego tropieza. Pidámosle a Dios que si estás en ese grupo, te saque de ese grupo en el nombre de Jesús, para que puedas vencer toda tribulación, toda aflicción, toda persecución que habla aquí en el nombre de Jesús. En el versículo 22 está el siguiente grupo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, que no da fruto. Habla de dos cosas importantes de nuestro Señor Jesús, que también esta semilla también dice que sí brotó, que sí oyó la palabra. Este grupo oyó la palabra, sí brotó, sí, estos fueron un poquito más allá de lo emocional, pero dice los espinos, que simbolizan el afán, y la palabra de Dios dice el engaño de la riqueza. Estas dos palabras, el afán y el engaño. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace esta declaración, la plasmó en esta bendita palabra para las siguientes generaciones y llegó hasta nosotros, donde nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Jesús va a ser la prioridad para esas personas cuando por nada está afanosa. Jesús va a ser la prioridad en sus pensamientos y en sus sentimientos. Te amo, Jesús. No solamente lo va a decir de labios solamente, sino lo va a decir desde lo más recóndito de sus entrañas. Te amo, Jesús. Como dijo el salmista, el rey David en el Salmo 18, empieza diciendo esa carta de amor. Muchos dicen que es una carta de amor el Salmo 18, donde nos dice, te amo, Jehová, sale de lo más profundo del corazón. Amén, castillo aleluya. Mío, esperanza mía, Jehová, roca mía, mi escudo, mi libertador, porque tú eres el que me libras de los lazos de muerte. Amén. Tú me libras de los enemigos. Tú eres el que adiestra mis manos para la batalla. Tú eres el que me prepara, Señor de la gloria. Tú eres el que haces que retrocedan mis enemigos. Contigo, Señor, asaltaré los muros. Contigo, amado, dice, perseguiré a mis enemigos hasta alcanzarlos, hasta desmenuzarlos, hasta que no puedan volver a levantarse. Eso es amor a Dios, creerle a Dios en todo lo que emprendamos. Amén, en las aflicciones, si viene la adversidad, seguir creyendo en nuestro Amén. Dios todopoderoso. El Rey bien amado está con nosotros. Que el afán y el engaño de las riquezas no nos ahoguen mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en la palabra de Dios, que vayamos creciendo día con día. Amén. Cuando Pablo habla, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo Jesús, y luego dice, por lo demás, hermanos, conjunción que quiere decir, por lo que vengo diciendo, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo recto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, que nuestros pensamientos vayan siendo renovados. Amén, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Vuestro cuerpo quiere decir completamente entregado a Jesús, 100% a Jesús. Bendito sea el Señor, porque Dios no quiere solamente una parte de nuestro corazón, Él quiere todo nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón primero, con toda tu mente, quiere decir con todas tus fuerzas, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Él quiere la prioridad. El que conoce, dice nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dice, ¿por qué os afanéis? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Si vuestro Padre Celestial sabe de qué necesidades tenemos, Él las conoce. Él sabe de qué necesidad tenemos. No os afanéis, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Dice la palabra de Dios, porque vuestro Padre conoce, sabe todo lo que tú necesitas. Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pone también otra comparación. Aleluya. Mirad las aves del campo que no trabajan, dice, y cómo el Señor las alimenta. Cuánto más a vosotros. Y hace una recriminación. Hombres de poca fe. Quiere decir que nuestra fe tiene que ir aumentando día con día para creer a estas bellas promesas, a que no nos guiemos por la situación que nos rodea, a que no nos guiemos por las personas que nos rodean, sino que nos guiemos por lo que estamos creyendo en su bendita palabra. Tiene que haber una transformación en nosotros. El engaño de las riquezas. En 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 3, allí Pablo hace una alusión al engaño cuando dice, temo que la Eva del final, o sea, la iglesia de Jesucristo, temo que la Eva del final sea engañada, así como Eva fue engañada allá en el huerto del Edén por la serpiente. Dice, temo que la Eva del final, la Eva del final es la iglesia de Jesucristo, sea engañada. Sabemos por la palabra de Dios que estamos en medio de los 7 engaños. Y esto es uno de ellos, el engaño de las riquezas. Personas que empiezan bien,
bien, con gozo y se entregan a Jesús, tienen un negocio, Dios los prospera y se olvidan de Dios. La Biblia dice, cuando aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y primera de Timoteo 6, del 9 en adelante, del 9 al 12, parece que es del 9 al 12, cuando dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual dice, ambicionando muchos, se extraviaron de la fe. O sea que el afán y el engaño de las riquezas se extraviaron de la palabra de Dios, se extraviaron del caminar en Cristo, se extraviaron del camino, se extraviaron de la verdad y que los conducía a la vida eterna. Se extraviaron por el engaño de las riquezas, porque los espinos dice que ahogaron esta palabra, el engaño de las riquezas. Y también nos dice la palabra de Dios acerca del rico insensato, que dice que Dios lo había prosperado, pero él se lo atribuía a él mismo, cuando él mismo dice que hablaba con su alma. Y decía este rico, lo atrapó el engaño de las riquezas, fue atrapado, fue devorado por ese engaño de las riquezas. Y dijo, dice, ¿qué haré con tantos bienes que tengo? Y hablaba para sí, para con su alma. Dice, ya sé, dice, voy a abrir mis graneros, los voy a hacer más grandes, porque tengo mucho. Le dice a su alma, alma, mira, tienes mucho guardado, tienes muchos bienes para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Eso es lo que estaba platicando él con su alma. Tengo mucho de lo que yo he hecho, como decía Nabucodonosor, como de lo que yo he hecho con mi fuerza, con mi talento, con mi inteligencia. He hecho todas estas cosas y no tomó en cuenta para nada a Dios. A su alma dice, mira, a gusto, come, bebe, regocíjate, porque tienes mucho para muchos años. Pero no tomaba en cuenta al dador de la vida, hasta que oyó una voz que dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has amontonado, ¿para quién será? Así es, dice aquel que está afanado en sus riquezas, aquel que lo atrapó el engaño. Miremos que no estemos en ese grupo del engaño de las riquezas, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, que no ahoguen la palabra de Dios. Alabado y glorificado sea el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos al cuarto grupo. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Note que aquí dice algo importante. Oye y entiende. Los cuatro grupos oyeron la palabra de Dios. Todos oyeron lo mismo. Todos oyeron el mismo mensaje de salvación. Todos oyeron la palabra de Dios, pero no todos la entendieron. Hasta el cuarto grupo es el que dice, oye y entiende. Hace esa aclaración, oye y entiende. Y Jesús dijo, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye y entiende la palabra, este va a dar fruto, ya sea al 30%, al 60% o al 100 por uno. Como sea, conforme al talento que Dios le haya dado, conforme a la capacidad que Dios le haya dado, pero va a dar fruto, porque oye y entiende. Esto no tiene que ver nada con el intelecto del hombre, sino que tiene que ver con el creerle a Dios. No tiene que ver nada con el razonamiento de las personas, con el entendimiento humano, no tiene que ver nada. Esto es Dios mismo abriendo el entendimiento de las personas. El que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60
y a 30 por uno. Mire, cuando la palabra de Dios dice que este es el que oye y entiende, para ellos son las parábolas, porque las parábolas son misterios, pero no son revelados solamente hasta el que oye y entiende la palabra de Dios. Amén. Los entendidos son los que van a resplandecer. Gloria. Alabado y glorificado sea su poderosa palabra de Dios. Ahora, aquí hay algo importante para los que oyen y entienden la palabra de Dios. En el versículo 35 dice la escritura, miren, esto es para el que oye y entiende la palabra de Dios. Mateo 13:35 dice la escritura, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús, el mismo Jesús, dice que nos va a revelar sus secretos, nos va a revelar cosas escondidas. Lo que no es para los 3 primeros grupos, va a ser para el 4.º grupo, para los que oyen y entienden la palabra. Jesús mismo va a declarar cosas escondidas, amén, los secretos, los misterios del reino. Jesús va a revelar para los que oyen y entienden la palabra, para los que han creído a esta bendita palabra. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en este libro. O sea que en este libro solamente se escribieron algunas cosas de las que Jesús hizo y dijo. Pero estas, dice el apóstol Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Aleluya. Y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre, amén, en su nombre, en su dominio, en su poder, en su autoridad, en su nombre. Para los que han creído a esta palabra, para los que oyen y entienden la palabra de Dios, son estos misterios revelados. Para el que oye y entiende la palabra de Dios, es el que verdaderamente ha nacido de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento para el que oye y entiende la palabra. La Biblia dice, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que Dios nos ha dado por medio de la fe. Lo que es nacido de Dios. Amén. Cuando Nicodemo, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, la Biblia dice que vino de noche a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que todas las cosas que tú haces no fueran posibles si Dios no estuviera con él. Si Dios no estuviera contigo, no hicieras todo lo que hace, le está diciendo. Y le fue a preguntar a Jesús cómo se nacía de nuevo. Y Jesús le dijo, si no es nacido del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Si no naces del agua, no puedes ver el reino de Dios. Pero le añade otra cosa más y dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Que no solamente es un nacimiento del agua, del bautismo, no solamente es que creas en Jesús, lo recibas en tu corazón y te bautices, sino que eso solamente es ver, como ver de lejos, ver el reino. Pero el que nace del agua y del Espíritu, estos son los que van a entrar. Dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Esos son los que van a entrar en el reino de Dios. El que nace del agua y del Espíritu. Esos son los que entran al reino de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. El que nace de nuevo, a como le venga la vida, puede vencerla en el nombre de Jesús de Nazaret. Un gran ejemplo que tenemos es de alguien que verdaderamente amaba a Dios y que nació de nuevo, que verdaderamente, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, siguió creyendo en Dios. Lo vemos allí en Job. El libro de Job, él mismo lo relata. Dice la Biblia que era un varón recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. 4 grandes y señores atributos que tenía este varón de Dios. La Biblia dice que él tenía 7,000 ovejas, tenía riquezas, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, tenía 500 asnas, era riquísimo, tenía muchos criados, tenía 10 hijos,
7 varones y 3 hijas. Pero era un hombre acaudalado. Es más, Dios dice que lo tenía cercado. Para todos aquellos que oyen y entienden la palabra de Dios, Dios los tiene cercados. Dios no permite que el enemigo, si Él no lo permite, como lo permitió ahí con Job, allí dice que el enemigo no puede tocarte porque Dios le pone límites. Hay lindero divino donde el enemigo no puede penetrar. Si penetró ahí cuando nos habla en el libro de Job, fue porque Dios estaba probando a Job y porque para dejarnos una enseñanza para las siguientes generaciones. Ahí dice la palabra de Dios que vinieron unos y se llevaron sus animales. Allí mataron a sus pastores, a sus criados, y llegó alguien con la mala noticia. No, pues ya perdiste todos tus animales, todas tus pertenencias. Y él mismo dice, cada que venía una prueba, cada que venía una tribulación, ahí lo vemos en el libro de Job, él decía, sea bendito el nombre de Jehová. Él de todos modos seguía alabando a Dios con todo su corazón. Y después le trajeron la mala noticia también de que sus hijos estaban celebrando un banquete, cayó el techo de la casa y todos se murieron. Pero él mismo, a pesar de que tenía dolor en su corazón, él mismo decía, sea bendito el nombre de Jehová. Jehová Dios dio, Jehová quitó. Sea bendito su nombre. Él seguía adelante. Él no se guiaba por las circunstancias. Y son pruebas difíciles. Son pruebas que se nos dejaron como enseñanza para nosotros. Para que veamos de que una persona cuando oye y entiende la palabra de Dios, esta es la que lleva mucho fruto. Y que a pesar de si le va mal en la vida, él sigue creyendo en el Dios vivo y verdadero. Después dice que vino una enfermedad sobre de él. Se quedó sin nada y aparte enfermo. Y él dijo, sea bendito el nombre de Jehová. Él siguió creyendo en este Dios vivo, Dios grande y verdadero que tenemos. El que hizo el cielo, hizo las constelaciones, las estrellas. Es un Dios grande y poderoso el que nosotros tenemos. El que verdaderamente ha nacido de nuevo. No le importa las circunstancias. El apóstol Pablo lo declara en Hebreos capítulo 13 cuando dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No está ambicionando, no es que sea conformista, sino que él se esfuerza, sea valiente, pero si Dios le da, él mismo declara, sea bendito el nombre de Dios. Y si no le da, también él hace la misma declaración. En el desierto también sabe cómo alabar a Dios. Nunca deja de creer en Dios, ni duda de Dios en ningún momento. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Bendito sea el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos transformados, dice la palabra de Dios. El que es nacido de nuevo es transformado. La palabra de Dios eso nos declara. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros, se está refiriendo a los que son nacidos de nuevo, se está refiriendo a los que oyen y entienden la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor es un reflejo, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados cuando tenemos comunión con el Rey de la Gloria, cuando tenemos comunión diaria con Él. Hay un reflejo del Señor en nosotros. El carácter de Cristo se le va pegando a la persona porque tiene comunión con Él. Va madurando, va creciendo a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo. Jesús es el máximo ejemplo que nosotros debemos tomar. Vamos siendo transformados como en un espejo, un reflejo, la gloria del Señor. Vamos a ir de gloria en gloria. Vamos siendo transformados. Hay una transformación, hay un cambio de vida, hay un estilo de vida, hay una cultura nueva. Adquirir la cultura de Cristo. Esa es la verdadera cultura que nos va a llevar a la vida eterna.
Bendito sea el Señor. Los entendidos son los que van a entender, van a resplandecer, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver el que verdaderamente es nacido de nuevo, de nuevo. Gloria a Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Primero vamos al capítulo 3. Gloria a Dios. Capítulo 3 de primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Entiéndase que esto es para los que oyen y entienden la palabra, para los del cuarto grupo, a los que dan fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gloria a Dios por ello. Dice la bendita escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que no se van al mundo y regresan, se van otra vez y regresan. Verdaderamente no han nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo ha vencido al mundo, ha vencido el sistema del mundo, la cultura del mundo, la ha vencido el que es nacido de Dios, el que oye y entiende la palabra. Gloria a Dios. Dice, sigue diciendo la escritura: por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. No quieren nada con Él. Amados, está hablando a los que oyen y entienden la palabra. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos tienen ese privilegio de ser llamados hijos de Dios? Amén. ¡Qué privilegio! Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía estamos en este cuerpo, todavía estamos en esta tierra. Aún no se ha manifestado, todavía no tenemos cuerpo glorificado, pero el que es nacido de Dios, esa es la promesa y esa es la esperanza de que vamos a tener cuerpo glorificado. Aleluya. Gloria a Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, quiere decir que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Y ponga mucha atención en el versículo 3, porque esto ya nos corresponde a nosotros. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, en verlo cara a cara, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La Biblia misma nos dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. La palabra de Dios, eso es lo que nos dice: pongan la mirada allá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios dice: ciertamente las aflicciones de este tiempo no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando Cristo venga en gloria. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de todo aquel que oye y entiende la palabra de Dios. Esa es la esperanza de la vida eterna. Bendito sea el Señor. Ahora vamos al capítulo 5 de aquí mismo de primera carta de San Juan. En el capítulo 5 vamos a leer. Acuérdense que estamos viendo todo aquel que es nacido de Dios. Todo aquel que oye y entiende la palabra es muy diferente al que la oye solamente, sino este es los que oyen y los que la entienden. Porque el que la entiende cambia su estilo de vivir para bien. Gloria a Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, primeramente, nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Eso es lo que dice la Biblia. Sus mandamientos no son gravosos. A pesar de que ya no estamos bajo la ley, estamos viviendo esta dispensación de la gracia. Jesús tiene sus mandamientos también. Hay 10 mandamientos que nos relata la Biblia
que son los mandamientos de Jesús y no son gravosos. Él mismo dijo: venid a mí todos los que estéis cansados, todos los que estéis trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. Sus mandamientos no son gravosos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los mandamientos de Jesús no son gravosos. Bendito sea el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, ya no regresa para el mundo, porque ha nacido de Dios. La simiente de Dios está dentro de él. La semilla de la palabra cayó en buena tierra. Y este es el que oye y entiende la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Que nuestra fe se vaya agigantando. Que nuestra fe día con día, a través de la comunión con el Cristo de la gloria, la fe va a ir aumentando día con día. Amén. Día con día, para que entonces ya no podemos andar en nuestras fuerzas. Efesios 6:10 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con la fuerza del Señor podemos. Humanamente sabemos que somos débiles, pero con la fuerza del Señor es que podemos. Han puesto varios ejemplos. Uno de los ejemplos que han puesto que con la fuerza de Dios podemos es, por ejemplo, cuando te subes a un avión. No vas con tu fuerza, vas con la fuerza del avión a 850 kilómetros por hora. No es tu fuerza, es la fuerza del avión. Así es, nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con la fuerza de Él podemos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En el versículo 32, 5:32, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bendito sea el Señor. Sabemos, dice el versículo, gloria a Dios. Aleluya. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire lo que dice: sabemos que somos de Dios. Aquí el versículo 12 es el que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es el versículo 12. Gloria a Dios. Y aquí está algo contundente en el versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Es aquel que oye y entiende la palabra, el que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que dice la Biblia. Gloria a Dios, que no es la iglesia. Dice: el mundo entero es el que está bajo el maligno, no la iglesia de Jesucristo, no aquel que es nacido de Dios. El que verdaderamente es nacido de Dios ya no está bajo el maligno. Solamente el mundo, dice, el mundo entero está bajo el maligno, no la iglesia. Aleluya. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. El mundo entero está bajo el maligno. El que es nacido de Dios ya no está bajo el maligno. Bendito y alabado sea su poderoso nombre. Rápidamente, ya para cerrar, vamos al libro de Daniel. Gloria a Dios. Daniel capítulo 12. Gloria a Dios. Ahí sí quiero que vayamos a la palabra de Dios. Quiero que usted lo vea. Quiero que usted tenga esta palabra sellada en su corazón. El que oye y entiende la palabra.
capítulo 12 del libro de Daniel en el versículo 1. Daniel está profetizando lo que nosotros estamos a punto ya de recibirlo, porque muchas son las señales, están de que Cristo viene pronto a la tierra. Y es bien importante que todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que vence al mundo, todo aquel que oye y entiende la palabra, aquel que fue sembrado en buena tierra, que es importante que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. En aquel tiempo, dice capítulo 12 del libro de Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y serán tiempos de angustia. Ya empezó el mundo a sufrir esos tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, está diciendo Daniel, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, el pueblo de Dios, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Va a haber un juicio eterno para los que creyeron en Dios y para los que no creyeron en Dios, para los que nacieron de nuevo y para los que las aves vinieron se llevaron esta preciosa semilla, para los que fueron sembrados entre pedregales y para los que fueron sembrados entre espinos que los ahogaron. Dice, todos ellos se van a levantar también, otros para vergüenza y confusión perpetua, y los nacidos de nuevo para vida eterna. Aquí viene lo que dice, que los entendidos, el que oye y entiende la palabra, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, o sea, los que enseñan la verdad, a perpetua, como las estrellas, a perpetua eternidad, eternamente y para siempre. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que es nacido de Dios tiene la vida eterna. Estos son los que, aunque vengan las aflicciones, como el apóstol Pablo, él lo había comprendido muy bien. Por eso cuando escribe él en Romanos 8:35 en adelante, del 8:35 al 39, él escribe, por lo cual estoy seguro. Hay una seguridad para el nacido de Dios. Hay una seguridad para aquel que oye y entiende la palabra. Aquel que no se desmaya ante ninguna circunstancia, que no flaquea, que no se desvía de los caminos del Señor. Hay una seguridad. A pesar de su situación, de la enfermedad, de lo que le acontezca en esta tierra, que hasta le dicen, bueno, pues ¿dónde está tu Dios? Él dice, yo sigo creyendo en sus promesas, sigo creyendo en el Cristo de la gloria, en el Cristo de poder, en el Cristo vivo y maravilloso. Dice el apóstol Pablo, Romanos 8:35 en adelante, por lo cual estoy seguro. Y es lo que dice, que ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre, desnudez, ni la vida, ni la muerte, nada, absolutamente nada me podrá separar del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estos son para los nacidos de nuevo, los nacidos de Dios. Estos son para los que oyen y entienden la palabra de Dios, que no se guían por lo que ven ni por lo que sienten, sino por lo que creen. ¿Quién es esta bendita palabra de Dios? Que ya no se guía el que ama a su hermano, el que dice la palabra de Dios también ahí en el apóstol Juan, ya no lo leímos, pero ahí también dice en el capítulo 5, el que practica el pecado es del diablo, dice, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, dice míos, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios, el amor del Padre no está en él, el que ama al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo empieza a describir los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Es difícil, sí, es difícil humanamente, pero nos vamos a fortalecer en el poder de la fuerza del Señor, y con la fuerza de Dios es que sí podemos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el apóstol Santiago va más allá todavía. Dice: oh almas adúlteras, ignorantes, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, ¿de qué lado estamos? El Señor no va a soportar a los tibios. A los tibios los va a vomitar, los que están un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. O eres o no eres. O somos o no somos. Si estamos con Dios o estamos con el mundo, porque nadie, absolutamente nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a Dios y a Belial. ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así que nosotros somos hijos de luz, porque no por nuestros méritos ni por nuestras justicias, sino por el amor de Dios hacia nosotros es que alcanzamos la misericordia de Dios. Y ya no vamos conforme a la corriente de este mundo, porque sabemos qué es lo que nos espera. Jesús con los brazos abiertos, con una sonrisa, diciendo: venciste. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Es Jesús esperándote para la vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si ahora que estás vivo, estás en esos primeros, tercer grupos, pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que los saque, porque el Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que vengan a la tierra fértil, que tu corazón sea esa tierra fértil para que germine esta hermosa semilla. Germine, crezca y dé fruto, y fruto en abundancia, fruto para Dios, fruto agradable. Amén. En todos los aspectos. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.